Para iniciar a entender cómo se modela dentro de Blender, entonces voy a crear un nuevo proyecto inicialmente y después vamos a empezar a configurar la escena o los parámetros correspondientes de la escena para empezar a trabajar. Tengo entonces una carpeta dedicada para los proyectos de Blender. Esa carpeta en este momento está ubicada sobre la carpeta de documentos. Y allí tengo una carpeta blank project, un proyecto en blanco, que es una estructura simple con la que vamos a empezar a trabajar. Recuerden que Blender en particular no maneja directamente esa idea de proyectos, así que nos toca hacerlo a mano, pero no hay ningún problema, lo podemos hacer. Entonces este blank project tiene 4 carpetas básicas, una para el sonido, las escenas, para el render final o el output, la salida, las imágenes o los videos que vamos a representar o renderizar al final, y otra para los mapas de textura. Voy a dejarle los enlaces a la información de cómo manejar proyectos y nomenclaturas simples para empezar a trabajar con Blender. Entonces este proyecto sería el blank o sería la base, le voy a decir control C, control B, y le vamos a colocar el nombre particular del proyecto. En este caso va a ser Explorer o Explorador. Y simplemente voy a quitar la carpeta de sonido, teniendo en claro que para esta escena no vamos a requerir archivos de sonido, sino que vamos a requerir solo archivos de mapas de bits, imágenes en general, y las escenas. Ya que lo único que queremos hacer es representar al final una escena particular, ya sea en imagen o en video, pero no con sonido. Con nuestra carpeta creada, entonces ya podemos ir a Blender. Aquí en Blender tengo una escena normal, es la escena estándar que se inicia cada vez que utilizamos Blender, con la respectiva cámara, la respectiva luz y el cubo. Lo que voy a hacer ahora es configurar Blender para empezar a trabajar. Como ya sabemos que vamos a empezar a trabajar con objetos que son de escala similar a la escala humana, objetos que podemos manipular, ya que usualmente están sobre un escritorio. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle a Blender que nos cambie el sistema de medidas que usa de manera predeterminada, que es este y que está basado en metros, para que podamos trabajar más cómodos en el proyecto que vamos a realizar. Sobre el área de configuración voy a seleccionar la opción de Scene Properties o propiedades de la escena. Allí están todas las propiedades de la escena que podemos empezar a configurar. Voy a seleccionar Units. Y aquí en Units nos tenemos que asegurar de un par de cosas. Lo primero es que estemos trabajando con el sistema métrico, está bien. Que la escala o la escala de unidad sea 1 metro, es lo que de manera predeterminada maneja Blender. No hay ningún problema con eso inicialmente. Si quieren tener más información de cómo configurar los sistemas de unidades, también les voy a dejar la referencia. Pero en este caso particular lo que nos interesa es cambiar el sistema en que nos están mostrando las dimensiones. Actualmente, recuerden, esto está en la dimensión predeterminada que es metros, lo que significa que este cubo nos estaría diciendo que mide alrededor de 2 metros, tanto en el alto, el ancho y la profundidad. Es bueno que Blender tenga esta particularidad y Blender tiene un sufijo que nos permite establecer o tener claro en cada momento que estamos trabajando cuál es la medida que estamos utilizando para las diferentes dimensiones. Voy a cambiar entonces la dimensión y le voy a decir que no sea metros, sino que nos muestre centímetros. Con eso automáticamente vamos a tener las medidas de dimensión basadas en centímetros y vamos a poder trabajar más cómodamente. Lo segundo que tendremos que hacer es la cuadrícula. Actualmente también está basada en metros, en la unidad. Vamos a hacer una cuadrícula o definir una cuadrícula que nos permita también manejar de mejor manera centímetros, para que tengamos un sistema de referencia o una guía de referencia más clara de acuerdo a los objetos que vamos a empezar a manejar. Voy a ir a la parte superior, al Overlays. Vamos a dar clic y aquí en la segunda parte tenemos la escala, la dimensión entre las diferentes cuadrículas que tenemos acá en Blender. Recuerden que se manejan es por escala, no es una medida específica. Esa escala nuevamente estará basada de acuerdo a la escala, perdón, a la unidad que maneja Blender, que en este caso es el metro. Lo que significa que aquí en Overlay, si tenemos escala 1, será 1 metro, porque está 1 a 1.
Si quisiéramos hacerlo en decímetros o cada 10 centímetros, tendríamos que colocar punto 1 y con eso tendríamos las subdivisiones cada 10 centímetros. Y si lo queríamos hacer cada centímetro sería punto 0,1. Y con eso tendríamos una cuadrícula ya establecida para empezar a trabajar en centímetros. También les voy a dejar más información sobre cómo manejar o configurar sobre todo las medidas aquí en Blender. No tenemos que hacer nada más para empezar a trabajar. Voy a esconder acá el menú. Vamos a salvar nuestro archivo ya configurado para empezar a trabajar. Entonces vamos a ir a File, Save. Seleccionamos la carpeta donde vamos a empezar a trabajar el proyecto como tal, Explorer. Dentro de la carpeta Scenes o Escenas, vamos a guardar este archivo. Como vamos a empezar a trabajar con el modelado, la construcción de cada uno de los objetos, todo lo que voy a ir haciendo es creando un archivo diferente para cada uno de los objetos. Al final tendremos una composición, ya mezclando los diferentes archivos que hemos manejado. Entonces voy a colocarle el primer archivo que vamos a construir es el libro. Entonces voy a decirle que este es el book. Y vamos a empezar a utilizar también algo de nomenclatura. Sería book mesh. Usualmente se le coloca mesh como extensión a los archivos cuando se trata del archivo de la geometría o del modelado. Este mesh identifica que será la escena que contiene la geometría ya modelada y construida. Y por último le extendemos la opción de una versión. Vamos a iniciar con una versión 1 muy corta. A veces se pueden utilizar 2 y hasta 3 dígitos, que sería B001 o B0001, dependiendo de la cantidad de versiones que se puedan llegar a tener. Hay modelos muy complejos donde se pueden llegar a tener muchas versiones. Estos modelos son un poco más sencillos, así que voy a dejar la estructura simple B01. Salvamos el archivo y ya podemos empezar a trabajar aquí en Blender. En el siguiente video lo que vamos a construir es un libro.